Desafortunadamente no había tiempo ya para responder y concluyó el programa con esa pregunta, con esa interrogante. Y precisamente mi comentario en el día de hoy está relacionado con ese tema. El lunes, la distinguida periodista Julisa Céspedes, en un programa por un canal hermano, en su programa hizo un reportaje donde dejaba entrever, para decirlo de forma sutil, eufemística, que el ministro de Educación de este país, la República Dominicana, había favorecido un primo en una licitación que le fue adjudicada en ese Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil, que es una dependencia del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Inmediatamente el ministro de Educación, que ha venido soportando insultos, ha venido soportando una campaña en los medios de comunicación en su contra, carente de base de sustentación, le respondió en su cuenta de Twitter, y yo quiero que el señor director me ponga en pantalla parte de lo que respondió el ministro de Educación, el profesor Roberto Fulcar. Miren eso. El INAVIE depende, y quiero subrayar esto, en políticas educativas y de gestión de bienestar a los estudiantes del MINER, o sea, del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Atención, pero goza de independencia administrativa y financiera. Eso es lo más importante de ese tweet. Goza de independencia administrativa y financiera. La gestión en estos ámbitos no depende del MINER. No escogemos cocinas, suplidores, nada del INAVIE. Retorne aquí, señor director. Eso está claro, lo que está diciendo el ministro de Educación de la República Dominicana. Y es fácil de demostrar. Usted solamente tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿El INAVIE tiene un comité de compra? La respuesta es sí, tiene un comité de compra. Ese comité de compra del INAVIE está conformado como establece la ley 340-06. Sí, está conformado como dice la ley 340-06 en su artículo 36. Ahora bien, si tiene un comité de compra conformado tal y como establece la ley, y rectifico, tal y como establece el reglamento 543 en su artículo 36, entonces es una institución que en términos administrativos es independiente. Es una institución, el INAVIE, que fija fechas para sus licitaciones, y el Ministerio de Educación per se no tiene nada que ver con lo que ocurre en esos asuntos de adjudicar licitaciones a los oferentes. Totalmente desvinculado una parte de la otra, y eso debe quedar claro. ¿Quién nombra, me pregunto yo, al director del INAVIE? ¿Roberto Fulcar? No, no es Roberto Fulcar que lo nombra. Quien nombra al director del INAVIE es el presidente de la República Dominicana. Y súbame esa imagen ahí, señor director, donde está el número del decreto incluso. Dice aquí, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, juramentó este lunes, esto era noviembre del año pasado, al nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, quien fue designado por
el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 733-21 del pasado miércoles, día 17, eso era en noviembre del año pasado. Entonces, para ir contextualizando el asunto, primero, no lo nombra Roberto Fulcar, no lo nombra el profesor Roberto Fulcar. Segundo, el INAVIE tiene independencia administrativa porque tiene un departamento de compra y un comité de compra que está compuesto por el director financiero, el director administrativo, el jurídico, el director de planificación, el encargado de acceso a la información, como dicen las normas que regulan esa materia. Ahora bien, la periodista Julissa Céspedes dice que un señor de nombre Víctor Furcal, con R, Furcal, el ministro es Fulcar, con L y R al final, es primo del ministro y que por lo tanto no puede licitar o fue favorecido por el INAVIE por ese vínculo de parentesco que tiene con el profesor Roberto Fulcar. Falso de toda falsedad. Ya la hermana de Víctor, que es subdirectora del Banco Agrícola, dijo que no tienen ningún tipo de parentesco. Pero no solamente ella explicó que una foto que andan rodando por ahí fueron en la casa de su padre en restauración, que ella invitó al profesor Roberto Fulcar y que el profesor ni siquiera conoce a Víctor. Y eso es importante que quede claro. Pero no solamente lo dijo ella, ahí hay un video donde el propio Víctor desmiente que sea primo del profesor y ministro Roberto Fulcar. Yo quiero que el señor director me pase ese video. Ese video lo tenemos por ahí, donde él deja claro que él no es familia del ministro Roberto Fulcar. Si lo tiene, señor director, le agradecemos lo ponga en pantalla. Y vamos a sostener una conversación con Víctor Fulcar, quien ha sido señalado en un reportaje de investigación como un primo que se benefició de una licitación que hizo el INAVIE y que supuestamente tiene un vínculo sanguíneo con el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, y él quiere aclarar algunas cosas luego que fuera expuesto por Julissa Céspedes. ¿Cómo está usted? Estamos bien, bienvenido aquí a hacer las aclaraciones del lugar, en virtud de que para mí se está haciendo daño, porque yo fui beneficiado porque licité correctamente como cualquier otro en esta en la licitación que se hizo en el INAVIE, no porque tuviera ningún vínculo familiar con el señor, porque es una persona que hasta donde tengo entendido es honorable y lo conozco por televisión porque es una persona pública. Nunca en mi vida he tenido un acercamiento ni con él ni con familia de él, solamente hay un parecido en apellido que ni siquiera se escriben igual. Es lo único que tengo. Lo único que usted tiene Voy a bajar aquí. Miren, vamos a ir recapitulando lo que hemos dicho. Primero, INAVIE, independencia administrativa. Segundo, Fulcar no nombra al director del INAVIE, sino el presidente de la República. Tercero, Víctor Fulcar no es familia del ministro de Educación. Pero vamos a asumir que sí. Yo me voy a ir un poco más lejos y vamos a asumir que sí. Es primo de Fulcar. Puede licitar en el INAVIE. Y no solamente en el INAVIE, no. Puede licitar un primo de Fulcar. Puede licitar hasta en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque la ley 340-06, que es la de compras y contrataciones, establece en su artículo 14 las prohibiciones de quienes no pueden licitar. Póngamela en pantalla, señor director. Ese artículo 14 de la ley 340-06
Miren, 340-06, no podrán ser oferentes ni contratantes con el Estado la siguiente persona. Y en el número 5 dice, los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado, del tercer grado en adelante, pueden licitar, venga aquí al set. Y este señor, en caso de que fuera primo del profesor Fulcar, no es pariente, no tiene parentesco consanguíneo en un tercer grado, sino en cuarto grado. ¿Por qué? Porque eso se evalúa de la siguiente forma. Del ministro pasa a su papá y hay un grado. De su papá pasa a su abuelo, van 2 grados. De su abuelo pasa a su tío, tercer grado. De su tío a su primo, cuarto grado. Es decir, que todavía siendo primo del ministro Fulcar, pudiera licitar en cualquier institución del Estado e incluso hasta en el ministerio mismo, donde el profesor Fulcar es la máxima autoridad ejecutiva. Ahora, ¿qué se esconde detrás de esto? Sencillamente que el domingo pasado, el Partido Revolucionario Moderno adecuó sus estatutos para que estén en consonancia con la Constitución de la República, y el ministro Fulcar fue el coordinador general de campaña de Luis Abinader, el hombre que estuvo ahí cuando pocas personas creyeron que Luis tenía posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Y por su proyección en términos de conocer lo que iba a pasar en esta República Dominicana, confió y agarró al presidente y se lo puso ahí en sus hombros. Y a pesar de que todos hicimos aporte para que Luis llegara, nadie en la República Dominicana hizo más por Luis Abinader que el profesor Fulcar. Cuando la pandemia, cuando nos encerraron aquí, que solamente se quedó el PLD haciendo campaña, Luis le dijo a Fulcar, ¿y ahora qué hacemos? Y Fulcar se fue para su casa a pensar qué se iba a hacer en ese proceso electoral para seguir la marcha. Y se inventó la ruta solidaria que nos llevó a nosotros a hoy tener a Luis como presidente, como máxima autoridad ejecutiva de la nación. Y hay personas que les duele que ese humilde hombre del sur, un hombre que viene de los estratos más humildes, a base de su tesón, de su trabajo, de su ética, de su transparencia, esté donde está hoy en día. Eso duele, no solamente lo interno del partido, sino también aquellos que por la capacidad estratégica y táctica del profesor Fulcar perdieron las elecciones en el año 2020. Adelante, profesor Fulcar, que usted tiene personas que estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo y estamos conscientes de que ha afectado muchos intereses y eso duele en la República Dominicana. Miren, yo con relación a ese tema de el INAVIE, lo único que tengo que decir es lo siguiente. El INAVIE tiene que funcionar. Yo no puedo decir si hay corrupción, no tengo elementos para esto. No puedo tampoco darle la veracidad a lo que dice esta periodista de nuestro país. Pero yo lo que sí sé es que el INAVIE debe de funcionar. Y desde que llegó, lamentablemente hay que decirlo así, desde que llegó esta nueva administración se han estado dando diferentes situaciones que han llevado primero a la cancelación del primer director de INAVIE en este gobierno y ahora se hace este programa especial con relación a esto, que yo no tengo por qué darle credibilidad. Ahora, otro funcionario que para mí se ha convertido en un inquisidor de los mismos funcionarios de su gobierno, que no es de ese partido, dice que hay irregularidades en el INAVIE. Y los suplidores han anunciado que van a parar de suplir las escuelas en la próxima semana. Entonces, independientemente de lo que se hable o se diga, porque aquí los funcionarios públicos tienen que entender lo siguiente: el que es público, por eso es público,
siempre va a aparecer quien torpedee, quien hable mal de ellos, quien diga que son corruptos. Ahora usted tendrá siempre que tener en sus manos los elementos necesarios para decir que usted no lo es. Pero acusaciones van a haber de diferentes litorales, porque aquí todos tenemos intereses, y aquí en República Dominicana no existe la imparcialidad. Podemos ser objetivos, pero aquí nadie, ningún comunicador puede decir que es imparcial. Ninguno. Me atrevo a decir, con excepciones, raras excepciones, que no lo voy a mencionar porque es muy poca la lista. Pero ¿qué quiero decir con esto al final? El INAVIE debe de funcionar. Y lamentablemente ha existido deficiencia dentro de la gestión del INAVIE. Y eso, ¿qué dicen los suplidores hoy? Que el único que puede resolver la situación del INAVIE en estos momentos con relación a sus pagos es el presidente Luis Abinader, porque están cansados de marchar, están cansados de ir a Palacio, están cansados de ir a Educación y no han encontrado respuesta. Así que mi llamado, porque oigan lo que estamos hablando, bienestar estudiantil, lo que tiene que ver con la comida de los niños, que aparte de eso hay quejas que han subido los mismos niños y adolescentes en sus redes sociales de lo que reciben como comida. No es que le van a dar un manjar, un plato de un restaurante, pero tiene que recibir una comida digna. Entonces mi único llamado, saliéndome del tema de Fulcar, que para mí es un bochinche, es que funcione. Porque vuelvo y repito, de los funcionarios podrán decir aquí lo que sea. Yo mañana puedo venir aquí a este medio y acusar a un funcionario de cualquier cosa. Él tendrá que demostrar lo contrario. Mientras su institución funcione, no importa lo que digan del funcionario. Porque ¿qué ha pasado en nuestro país? A lo largo del tiempo, que las instituciones han querido siempre personalizarlas. Ah, si funciona, no, excelente. No. El Estado es el Estado. Usted es un buen gerente. Ahora, el Estado tiene que seguir con o sin usted. Llámese como se llame. Y, repito, hay un funcionario que yo digo que es un inquisidor de los propios funcionarios de este gobierno, que ha dicho que hay irregularidad. Pero esto no puede quedarse en el dicho. INAVIE tiene que funcionar. Señores, realmente por fin me tocó decir algo sobre esto, y creo que en la República Dominicana hay demasiado protocolo para dirigir una institución del Estado. Es lamentable que este 4% haya puesto la Secretaría de Educación en los entredichos que está hoy. No sé, el PLD creó esta cartera de INAVIE, la cual ha causado bastante problema y tiene división interna dentro del sistema de educación en la República Dominicana, porque en tiempo pasado no creo que se operara de la manera en que se estaba operando, más sin embargo la educación aumentaba. No creo que el INAVIE tenga una función tan específica que no sea administrar lo que se le da a los muchachos y sus suministros. Hay un escándalo de que más de 65 millones o 64 millones en utensilios no fueron repartidos a los muchachos, y el presidente o el director de educación no tiene derecho, no tuvo la capacidad de denunciar esto, puesto de que aparentemente, óigase bien, aparentemente hay una división muy sustancial entre INAVIE y el director de educación. El director de INAVIE, el que administra eso ahí, al parecer
el presidente va a tener que tomar carta en el asunto o darle más poder al ministro de Educación sobre el INAVIE o quitar esta cartera de INAVIE y que la administre otro. No se puede quitar, lo que tiene que funcionar. ¿Me entiendes? No, Porque lo que tiene que funcionar. Ese es un tema profundo. Lo que tiene que funcionar. Bueno, es que no está funcionando. Lo que tiene Sí, que pero déjeme, funcionar. si me permite, le puedo dar la Oiga, yo dejé hablar a todos Funcionar, ustedes. Ustedes hablaron por media hora cada uno. Lo que tiene Y que yo funcionar creo todavía. Vamos a dejar que hable. es mi deber ahora aclarar lo que está pasando ahí. Sí. ¿Usted me entiende? Ahí el presidente Usted no sabe lo que está pasando. o le da función específica al director, al ministro de Educación sobre este departamento, porque no puede seguir como va eso ahí. Hay mala administración y nadie la controla. O nada más tiene que ser el presidente. El presidente no debe centralizar todo. O lo tiene el ministro de Educación o lo tiene el presidente. ¿Usted sabe lo que pasa, Nelson? Que aquí hay gente que no ha entendido que ya aquí no hay favores de campaña. Y que si usted... Eso es lo que más hay, Pablo. No, Eso es lo que más hay, no diga así. No, el presidente ha demostrado Eso es lo lo que contrario. más hay, El presidente Pablo. ha demostrado lo Yo contrario. no voy a atacar a nadie en este tema, No, el pero lo presidente ha hay. demostrado lo contrario. Sí, lo hay. Porque aquí el que ha osado resbalarse un poco ha sido destituido. Y aquí en la política dominicana, lamentablemente por mucho tiempo se ha dado la situación de que usted tiene que pagarme con tal ministerio, tal dirección. Pero hay que darle y ahí yo hago lo responsabilidad que y me da la administración gana. Y este gobierno ha demostrado, el el presidente ha demostrado que no es así. Permítame darle una pincelada de qué está ocurriendo con ese asunto de los suplidores. Usted no sabe lo que está pasando Pero, ahí. déjeme hablar. Es que usted no venga. Yo Es que no usted, sé, pero déjeme usted hablar. no sabe lo que está pasando ahí, Oiga, señor. yo pertenezco... No venga a espérese, cubrir. espérese. Usted es suplidor. Espérese, yo he sido ¿A usted le suplidor. deben dinero? Óigame, yo he sido Pero suplidor usted le del deben Estado. dinero ahora. Déjeme decirle una cosa. Pero que si le deben dinero yo ahora a usted. pertenezco a un comité de compra de un ministerio. Usted es de este país. suplidor del Estado. Déjeme explicarlo desde ese punto de vista. Sí, pero usted está en deporte, es lo que se maneja es pelota y media. Mire cómo funciona esto. Y mire, cancha de señor. basquetbol, eso es lo que se maneja. Pero ahí. déjelo hablar. ¿Qué sucedía en el INAVIE? Déjelo hablar. ¿Qué sucedía en el INAVIE? ¿Sabe qué? Que eso lo manejaban como un ventorrillo. Está bien, Claro. pero que le paguen a los de ahora. Pero que le paguen a los de ahora para que se puedan maneja como un suplir. ventorrillo, se obvian los procesos. Sí, pero que le paguen Entonces, ahora. ahora es un O que exceso quiten de esa vaina, que Óigame, quiten eso. aquí hay instituciones. Ahora habló usted. Licitaciones Que en el quiten eso. 2020 y estamos en el 22 y los oferentes no han cobrado. ¿Por qué no han cobrado? Ustedes saben por qué. Porque eso requiere de un proceso. Eso requiere de un proceso. Que Primero, quiten esa la vaina licitación, entonces de contratación después la pública. adjudicación, después eso va a la Dirección Demasiada General de burocracia. Contrataciones Públicas, Demasiada después burocracia. eso va a la Contraloría. En la Contraloría hay 5 analistas que estudian el expediente uno por uno. En cualquier estado que se cae el expediente, se devuelve a la institución y cuando retorna a la Contraloría, comienza por el primero mientras tanto, y ese después va al suplidor no presupuesto. Óigame bien. Mientras tanto, Entonces, ese suplidor no cobra. ahora sí te hizo un llamado. Mientras tanto, este suplidor Señor presidente, modifique todo eso trámite Ahora sí, sí. ¿Cómo hacer la cosa más La directa? funcionabilidad. Eso es sencillo. y un inquisidor que nada más espera que un funcionario revale, perle sí. No, yo lo que creo que ahí no deben de haber dos ministerios. Usted de ahí. Señorita Estefan, que despide este programa. Tírale agua Si esta se siguen llama. llevando de él, no va a quedar un funcionario aquí. Bueno, señores, esperemos que este caso sea regularizado y que se lleve todo aclarecido. Muchísimas gracias, Pablo, Julín y Nelson, por mantenernos al tanto de lo que acontece en el mundo. Y esto es todo por hoy en Ahora TV. No quitan ese Gracias inquisidor, por se llevan el mantenernos gobierno. en esta sintonía. Le Hasta la quitan el próxima. inquisidor. Quiten ese inquisidor. No, el inquisidor es que tienen que quitar o se llevó el gobierno. Los mensajes emitidos en este programa no son responsabilidad de